Buenas noches. Diálogos hacia el Bicentenario es una coproducción del Sistema Nacional de Radio y Televisión y el Centro de Estudios Democráticos de América Latina. Hoy continuamos con nuestro gran segundo bloque, el bloque que hemos denominado Ambiente y Desarrollo, y concretamente con un tema específico que es energía o crisis energética, para lo cual hemos invitado a tres distinguidos panelistas. Doña Gloria Villa de la Portilla. Doña Gloria, muy buenas noches, un placer que nos acompañe en este diálogo que hemos denominado también Diálogos hacia el Bicentenario, porque en 7 años estamos cumpliendo 200 años de vida independiente. El ingeniero Carlos Alvarado, que es consultor y asesor en temas energéticos. Muy buenas noches, Carlos, y un placer que esté con nosotros. Y a don Luis Fernando Monge, que es el director ejecutivo de la Cámara Nacional de Transportes. Buenas noches, Luis Fernando, un placer. Bueno, se habla de crisis energética, o por lo menos en el ambiente es continua las informaciones, las noticias de que estamos próximos o ya con una crisis energética. ¿Cómo nos deparará el 2021? ¿Habrá crisis energética, doña Gloria, en el 2021? Bueno, yo creo que todo depende de cómo definamos crisis primero, para empezar, ¿verdad? Entonces, muchas veces pensamos que la crisis es faltante de energía, pero no necesariamente es solo eso. A veces el problema es precios, a veces el problema es simplemente que no podemos tener la energía en el momento que deseamos o en la calidad que requerimos. Entonces, yo más que pensar en una crisis desde esa perspectiva, yo vería más bien cuál es esa necesidad que tenemos en el futuro y de qué manera la podemos cubrir de una forma que sea lo más eficiente posible, como lo que todos queremos, ¿verdad? Con la mejor calidad, con los menores precios, en el momento oportuno, que nunca me falte, porque eso es lo que todos estamos deseando, ¿no? Y eso va a estar muy relacionado, por supuesto, con lo que sea nuestro país en el 2021. Yo creo que todos queremos un país mejor, un país con mejores posibilidades de trabajo, de desarrollo y de calidad de vida para todos, y eso no se puede hacer sin energía. Entonces, tenemos en este momento una matriz energética que se critica mucho y tal vez cometemos errores graves, ¿no? Cada vez que hablamos de energía, todos pensamos en electricidad, y realmente en la energía es todo, y tiene que haber una complementación entre las fuentes energéticas que están a la disposición. Entonces yo creo que antes que pensar en que vamos a estar en crisis, lo que tenemos que pensar es que no la vamos a tener, pero que para no tenerla necesitamos tomar decisiones hoy día, porque los proyectos de desarrollo energético son de largo plazo, en general todos, tanto en electricidad como en combustibles, ¿no? Entonces, hoy día, por ejemplo, el 65% de toda la energía que consumimos proviene del petróleo, y no explotamos petróleo, no tenemos petróleo, además hemos tomado decisiones respecto de lo que podría ser una exploración petrolera desde la perspectiva de los riesgos ambientales que este tipo de trabajos produce. Pero por otro lado, el consumo de petróleo crece continuamente, el consumo de electricidad crece continuamente también, y entonces necesitamos ver cómo lo vamos a solventar. Ese 65% de petróleo va fundamentalmente a transportes. Entonces hay una asociación directa entre energía y transportes, porque si queremos solventar y no tener una crisis, necesitamos resolver los problemas del sector transporte para poder avanzar. En la parte eléctrica creo que estamos bastante mejor. Tenemos una cartera de fuentes energéticas que podemos usar y hemos ido aprovechándolas eficientemente. Ahí el reto más bien va a ser cómo logramos mantener ese éxito que tenemos hoy, tomando en consideración que las fuentes renovables también tienen un límite y unos años para poderla utilizar, ¿verdad? Y podríamos garantizar en un país que aspira a ser desarrollado, o por lo menos que estamos aspirando a tener crecimientos de mayores al 5, 6, 7%, ¿verdad? ¿Estamos en capacidad nosotros con la producción que tenemos ahora, de hacerle frente a un crecimiento de esa naturaleza, de ese tipo, Carlos? Bueno, a mí me parece primero que nosotros como país tenemos que tener claro que estamos en un proceso de transición en el cual nosotros aspiramos a lograr alcanzar la ecocompetitividad.
si en el año 2021 buscamos llegar a satisfacer la demanda, esa demanda va a tener que tener claramente definidas también qué acciones se van a tomar desde el punto de vista del gobierno. Por ejemplo, como decía bien ahora doña Gloria, nuestra matriz energética en estos momentos, el 65% por lo menos del consumo en Costa Rica es por derivados del petróleo. Pero de ahí el 21% aproximadamente viene a ser lo que se genera producto de energías renovables y un 2% aproximadamente es lo que se consume para generación eléctrica por medio de derivados del petróleo. ¿Cómo nosotros podemos afrontar este reto? ¿Verdad? Para transicionar, digamos, de lo que es la ecocompetitividad y en el año 2021 llegar a ese punto de generación eléctrica que nos permita a nosotros como país poder decir que Costa Rica sigue generando, sigue siendo un ejemplo para el mundo. Bueno, la única forma es tomando en cuenta que nuestro país tiene recursos importantes como la geotermia, como todavía lo que nos queda de remanente de capacidad hidroeléctrica y un potencial enorme para poder desarrollarnos en energía solar y también en energía eólica, ¿verdad? Entonces, creo que es una discusión que el país tiene que ir dando durante los próximos años si queremos realmente llegar a alcanzar esa ecocompetitividad, como lo decía al inicio. ¿Y podríamos garantizar ese equilibrio entre oferta y demanda? Yo creo que sí se puede. Si nosotros, por lo menos dentro de las proyecciones, como mínimo, ¿verdad? Nosotros vamos a tener una demanda de 4.000, 4.500 megavatios para el año 2021. Proyectado al 2030, según datos de la Dirección Sectorial de Energía, la demanda puede superar los 6.000 megavatios, lo que equivale a más de 20.000 gigavatios hora. Para poder alcanzar para poder satisfacer esa demanda, es necesario que el país también tome decisiones en materia de legislación. Y la única forma de eso es que nos sentemos a dialogar con todos los sectores involucrados, desde el sector productivo hasta el sector ambientalista, para poder tomar las decisiones que el país requiere en orden de convertirse en un país desarrollado. Los planes de expansión que existen nos obligan a hacer también cambios en legislación. Así es. ¿Y en qué sentido? ¿En qué línea? Bueno, hay temas sobre la palestra que son obviamente sensibles, que son polémicos dentro de algunos sectores, por ejemplo el tema de la explotación de energía geotérmica en parques nacionales. Se sabe que hay un potencial importante en esos parques, según estudios del Instituto Costarricense de Electricidad, pero obviamente tenemos un esquema, digamos, a nivel legal que obliga al Estado a no, digamos, a respetar esos parques y no poder ingresar, ¿verdad? Entonces estamos llegando a ese punto en el que tenemos que tomar la decisión, por ejemplo, en el tema de parques nacionales, si queremos pasar del 15% más o menos que tenemos actual de generación a un 30-35%. Es una de las primeras preguntas que podríamos empezar a hacer en ese tema. El problema ahí es que en realidad no está tomada esa decisión, ¿verdad? Y hay que valorar cuál es la que más conviene. Doña Gloria ha mencionado, Luis Fernando, de que corre esto también por el tema del transporte, ¿verdad? De que un buen porcentaje de nuestro consumo de petróleo es el sector transporte. Y en consecuencia deberían hacerse cambios en eso también, ¿verdad? Estamos en capacidad nosotros de hacer esos cambios. El sector transporte tiene políticas definidas para hacer cambios en el consumo de petróleo, tal y como se está haciendo, que nos hace tener ese porcentaje tan alto en consumo de petróleo. Pero bueno, este será el tema de nuestro bloque siguiente. Lo dejamos puesto en la mesa y hacemos ahora un corte comercial para iniciar con el tema del transporte.
Don Luis Fernando, entonces existe en el transporte alternativas para el uso del petróleo. Muy bien, cuando hablamos de que dentro de la matriz energética el 65% es consumido por lo que es transporte, efectivamente así es. Y cuando hablamos de lo que es transporte, hablamos autobuses, hablamos de los taxis y hablamos de los vehículos particulares, ¿verdad? Entonces, obviamente tenemos un componente que es bastante dinámico. Ya todos los que vivimos en nuestro país, pues a diario experimentamos el colapso en las vías. Sabemos que hay una preocupación muy grande en qué vamos a hacer para solventar esa movilidad diaria que tenemos todos, ¿verdad? Dentro del sector transporte público y lo que es modalidad autobús, para nosotros todo lo que venga a mejorar el transporte, ¿verdad?, de la gente de una manera eficiente, y todo lo que tenga que ver también con transporte seguro y de bajas emisiones de gases, eso es una prioridad para el gremio nuestro, ¿verdad? En este tema hemos participado en varios foros donde hemos conversado de que sí es importantísimo que podamos ver cuáles son las alternativas que a nivel de lo que es transporte tenemos para lograr que consuma menos combustible fósil, ¿no? Hace años hablamos sobre trolebuses, ¿verdad? Ese proyecto que se habló en los años 70, donde los buses iban conectados a un pantógrafo hacia un cable eléctrico. Al final el proyecto no llegó a concretarse, pero esa alternativa eléctrica existe, ¿verdad? Ahora hay buses eléctricos. Ya nosotros hemos hablado sobre este tema en algún momento con la misma compañía de Fuerza y Luz. ¿Podría ser eso, ¿verdad?, perdón, una opción? Entonces, el uso de vehículos eléctricos. Ahora vean ¿Y está ustedes, preparado el país para eso, digo, desde el punto de vista del suministro del cambio que tienen que hacer a es vehículos que ese es el eléctricos? gran reto. Por ejemplo, vean ustedes cómo desde hace varios años ya hemos venido experimentando acá la importación en lo que son vehículos híbridos, ¿verdad? Y el mantenimiento de estos vehículos se ha dado y se ha dado bien. El INA, por ejemplo, está ahorita en una preparación de lo que son mecánicos en estos temas híbridos desde hace unos 3 años para acá. Entonces, yo creo que es un tema, obviamente, que hace falta el discutirlo más, ¿verdad? Pero desde el sector transporte público hay conciencia de esto, y yo creo que lo más importante es que ya hay una concientización clara de ese gran reto, y ya comenzamos a dar esos primeros pasos a ir buscando alternativas viables que vayan contribuyendo con la disminución de consumo en lo que son combustibles fósiles. Digamos que planes hay, ¿verdad? Podríamos decir que la discusión se ha generado, se ha dado en cuanto Totalmente. a las sustituciones. 7 años nos separan del 2021. Estaremos en capacidad desde el punto de vista de cómo avanzamos nosotros, no solo en la discusión, sino en la toma de decisiones, de hacer los cambios que dice don Luis Fernando se están discutiendo, o seguiremos discutiendo un poco el tema y nos va a dar el 2021 en la discusión. Esperemos que no. Y en la implementación. Sí. Y el problema es que ya, además de que hay estudios, hay acciones que se toman, pero
los resultados no se ven como se esperaba. Por ejemplo, lo que mencionaba don Luis Fernando ahora. Cierto, se promovió la incorporación de vehículos híbridos y de eléctricos, rebajando impuestos y con incentivos de diferentes naturalezas. Después de 5 o 6 años, solo hay 3.000 vehículos de este tipo en el país. Y el problema no es que no se puedan alimentar, digamos, estos vehículos porque no son conectables la mayoría de ellos. La mayoría son híbridos que no requieren electricidad. Pero caminando hacia la electricidad, el sistema tiene que poder absorberlos, ¿verdad? Y entonces se requiere una planificación correcta para incorporar esta nueva demanda. Pero en las proyecciones que se han hecho, considerando la sustitución, incorporación de vehículos híbridos, de vehículos de más alta eficiencia, normales pero de más alta eficiencia, biocombustible, gas natural, electricidad, la oferta se puede conseguir. Sí, nosotros podemos desarrollar los proyectos que, como decía Carlos, ¿verdad? O sea, que necesitamos, si vamos a trasladar el transporte a electricidad, necesitamos garantizar que tenemos electricidad. Y si queremos que sea para también contribuir al problema del cambio climático, tiene que ser electricidad de renovables. Correcto. ¿Cuáles renovables? Nada ganamos. Agua, geotermia, solar, viento, biomasa. Gas natural. El gas natural, que no es un renovable, bueno, esa es una discusión importantísima, ¿verdad? En muchos países del mundo, usted va a una estación de servicio, usted puede comprar gasolina, biocombustible, gas natural licuado, gas natural comprimido, lo que quiera. Sí, como dice doña Gloria, nada ganamos, por ejemplo, si logramos mover todo el sistema de transporte público a buses eléctricos, por ejemplo, en el año 2021. Y resulta que para poder generar la electricidad para alimentar esos buses y para propulsarlos, requerimos utilizar energía térmica o sea, no tendría sentido. Pero lleno, y tal vez para puntualizar un poquito sobre lo que comentaba ahora don Luis Fernando, yo creo que sí, el sector de transporte, el subsector transporte público, que es el llamado, tal vez el primero a dar el ejemplo al resto de la población, es consciente de esta problemática y es consciente de que el sector transportes es el que mayor cuota, digamos, por decirlo así, dentro de las emisiones en el país, digamos, tienen. Pero yo creo que podemos dar un paso más allá, creo que podemos ir más lejos, tal vez más que estar interesados, como decía ahora doña Gloria, se han buscado alternativas y en esto no podemos ser mezquinos. Se han buscado alternativas desde el gobierno para brindarle al subsector transporte público, tanto a los buses como a los taxis, oportunidades de financiamiento para adquirir nuevas tecnologías. No necesariamente solo vehículos eléctricos, también, por ejemplo, híbridos. Y creemos líneas de crédito importantes con el Banco de Costa Rica, por ejemplo, con el Banco Nacional, que ya existen y están operando, pero no son, o pareciera que no son atractivas todavía para el subsector. Entonces es importante tal vez ver cuáles son las razones, porque todo esto ha sido un proceso de diálogo, como usted lo comentaba ahora, importante, especialmente con la Cámara Nacional de Transportes y el Ministerio de Ambiente y Energía y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el CTP, y todo el mundo ha estado en esta discusión, pero creemos que al final quienes son los llamados a implementar estas soluciones deberían tal vez de aprovechar un poco más estas oportunidades. Están las tecnologías, están los mecanismos de financiamiento y bueno, viene el trabajo también por parte del gobierno de llegar a desarrollar la infraestructura necesaria para poder alimentar esos sectores. Sí, porque hemos tenido un problema gravísimo, ¿verdad? Realmente hablamos de transporte, pero el sector público solo representa el 12% dentro del sector transporte, mientras que los vehículos particulares el 47%. Entonces, esos 2.000 millones de dólares que gastamos en factura petrolera o más, el 81% va al transporte, pero realmente mucho es a privado y en menor proporción al sector público. Y hay que corregir también el tema de los vehículos de carga. Entonces, cierto, tenemos que pasar del transporte privado al transporte público, pero hoy la gente no usa el transporte público porque no le gusta, porque no tiene buen servicio, porque los buses son feos, etcétera, ¿verdad? Entonces tenemos que pensar en eso y ojalá el tren también se convirtiera en tren eléctrico. Vamos a hablar, perdón Luis Fernando. Aquí hay un tema nada más que quería dejar ahí claro también y que yo creo que lo tocó muy bien Carlos ahora, infraestructura, ¿verdad? Porque podemos tener, porque nosotros dentro del esfuerzo grande que hemos hecho, por ejemplo, es
utilizar unidades que generan bajas emisiones, ¿verdad? De hecho, por llamarlo así, dentro de toda esa contextualización en contaminación, los buses solamente contribuyen en un 7%, ¿verdad? Hemos logrado bajarlo, digamos, de una manera constante, pero si quisiéramos contribuir más a esto, tenemos que tener una infraestructura que le permita a los autobuses también poder circular de una manera más eficiente, ¿verdad? Actualmente los buses en promedio no van a más de 20 kilómetros por hora en una ruta, ¿verdad? Y entonces son esos temas también que tenemos que... Casualmente, doña Gloria y yo íbamos sufriendo ese problema en el camino para acá, veníamos detrás de los buses. Este tema de la infraestructura, al igual que lo del tren eléctrico que usted acaba de mencionar, doña Gloria, y lo que Carlos mencionaba hace un momento, algunas cosas que hay que hacer en cuanto a legislación y parques nacionales, vamos a dejarlo para el próximo bloque, vamos a hacer un corte comercial para esto. Tren eléctrico, Luis Fernando. Tren eléctrico. Esto será posible para el 2021 ya tener primero la infraestructura en cuanto a lo de los buses que antes hacía el comentario, y el otro tema que doña Gloria planteaba también, tren eléctrico. ¿Es una necesidad? ¿No es necesidad? ¿Es una alternativa? ¿No es alternativa? Yo pienso que la experiencia que ya hemos vivido con el tren que tenemos ahora, está clarísimo que sí es algo que es importantísimo tener, ¿verdad? Y nosotros hemos visto experiencias diversas, Colombia, en Curitiba, Brasil, donde hay un componente bastante fuerte entre lo que es el autobús y el tren para lograr llegar a cubrir distancias en tiempos menores, ¿verdad? Yo pienso que todo se puede hacer si hay una voluntad política para que se pueda dar y espacios para que los diferentes actores de la sociedad civil podamos hablar sobre esto. El tren, por ejemplo, ya hemos visto lo difícil que ha sido, ¿verdad? Y eso que utilizamos un tren que todavía es rudimentario, ¿verdad? Y sin embargo, ahí hemos visto que ha tenido problemas grandes, ¿verdad? Vean ustedes que en horas pico hay un riesgo enorme, choques con vehículos, choques con los buses, se ha dado. Si uno va a las 6 de la tarde y va uno ahí por esa intersección después de Cuesta de Moras hacia San Pedro, ahí se hace un embotellamiento que es impresionante, ¿verdad? Entonces ya uno dice, bueno, ¿cómo podemos hacer ese balance, ¿verdad? Yo soy de los que cree que el tren tiene que tener una vía única, ¿verdad? Y bueno, pero ¿en dónde se hace el tren para eso? Medellín, por ejemplo, ustedes ven que el metro está arriba, bueno, no va por debajo, sino que va por arriba, pero vemos que hay digamos, una individualidad ahí en donde no hay carros que se metan, ni buses, ni nada. Entonces, tenemos que ir viendo hacia esto también, cuál va a ser esa participación que puede tener el tren, y también dentro de eso, de qué forma podemos lograr que los autobuses sigan jugando también un papel importantísimo. Don Carlos, nada más, porque es que usted ahora comentaba y mencionaba el tren eléctrico, pero ahora don Luis Fernando acaba de mencionarlo al final y yo creo que debemos hacernos también esta pregunta: ¿por qué no un metro? ¿Por qué no un tren subterráneo? ¿Cuáles son
las circunstancias tal vez que nos impiden a nosotros, comparándonos por ejemplo con Panamá, que ya tiene su metro en operación. Un metro es una inversión social, porque estamos claros que la inversión es grande desde el punto de vista económico, pero también todo lo que se gana. Costa Rica tiene experiencia en el tema de túneles gracias a la experiencia que ha venido desarrollando el ICE a lo largo de muchas décadas y hay estudios, inclusive propuestas sobre la mesa en el tema de analizar la propuesta de un metro. Inclusive en la campaña pasada, al único candidato que yo le escuché mencionar la posibilidad de construir un metro en Costa Rica y que digamos, estuvo ahí en discusión con algunos expertos del Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos fue don Rodolfo Pisa. Pero de ninguno de los demás los veo como que le tienen miedo al tema. ¿Por qué no nos atrevemos también a plantearlo? Inclusive pensar tal vez, si tenemos estos problemas en la superficie, ¿verdad? De embotellamientos y el tren estorba, digamos, a los automóviles, o los automóviles le estorban al tren, o no hay una cultura de educación vial, ¿por qué no vamos pensando también, inclusive, mientras se va dando este proceso de educación, en la posibilidad de construir infraestructura subterránea? No tenemos por qué tenerle miedo, tenemos expertos que pueden llegar a dictaminar efectivamente si se puede o no, desde todos los puntos de vista, ¿verdad? Técnicos y Yo creo que ahí podemos comenzar por lo menos con los pasos a desnivel, ¿verdad? Por lo menos hacer un puente, porque de lo que yo conozco con el tema de lo que es metro, el metro tiene un componente enorme en subsidio a nivel país. Y porque nosotros, es una inversión social, pero es que así hay que verlo, como una inversión social, no solo como que el pasaje tiene que pagarte el metro, no, eso en ningún país del mundo funciona así. Y entiendo que nuestra estructura no permitiría eso hasta donde yo sé, ¿verdad? Pero de ahí habría, eso, como hablamos ahora, es un tema que obviamente tendríamos que hablarlo, pero sí, obviamente todo lo que venga a ser una facilitación en el transporte público, pues genial. Pero definitivamente es grave ahí, porque hay que hacer un trabajo todavía anterior. ¿Cómo hacer para que la gente que está acostumbrada a andar en su vehículo particular se traslade al servicio público? Un autobús. Vean que en realidad este tipo de soluciones son masivas, y si no se logra un flujo de pasajeros kilómetros transportados X, no es rentable. Y entonces el subsidio tiene un límite, ¿verdad? Ah, sí. El subsidio tiene un límite. Vean, una encuesta, nada más, que se hizo. ¿Usted por qué tiene carro? 74% por estatus. Entonces es un problema importante, social, que tratar también allí, porque tiene mucho que ver con la idiosincrasia. Todo eso desde el punto de vista de las necesidades, de la infraestructura, etcétera. Pero desde el punto de vista de la respuesta que debe darse en el tema de producción de energía, ¿estaríamos en capacidad de hacerlo? Bueno, yo creo que nuestro sistema podría absorber una demanda de un tren eléctrico, por ejemplo, ¿verdad? Eso en general yo creo que se puede. Aquí los problemas que estamos enfrentando es que, bueno, con el cambio climático se reduce la oferta de los recursos renovables, la disponibilidad, digamos, ¿verdad? Que puedo tener plantas hidroeléctricas y no las puedo operar al 100% de su capacidad porque no hay suficiente agua. Puedo tener plantas eólicas que usan el viento y no las puedo utilizar en toda su capacidad porque dejó de soplar el viento. Entonces un sistema que es muy renovable como el nuestro requiere un respaldo. Entonces uno tiene que estar seguro de que tiene las renovables todo el tiempo. ¿Y cómo las respaldo? Bueno, las puedo respaldar de diferentes formas. Con otras renovables como biomasa, por ejemplo, que no usamos todavía suficiente y que tenemos un potencial amplio, o con otros recursos que no sean petróleo, por ejemplo, como el gas natural. Pero el gas natural, volvemos otra vez al problema, es un negocio de volumen. Entonces necesitamos generar ese mercado. Entonces, ¿cuál es la fuente que se ve como más segura, que no es afectada por el cambio climático, que está disponible las 24 horas del día, 365 días al año, que tiene factores de planta superiores al 90%, así que está disponible todo el año? La geotermia. ¿Pero a dónde está la geotermia? En los parques, y es lo que decía Carlos. Tenemos que tomar decisiones importantes sobre ese particular, que es una discusión. Hay quienes piensan que, bueno, que hay que conservar
y no se puede tocar, otros que piensan que hay que encontrar un mecanismo para desarrollar. Yo creo y estoy segura de que existe la forma de hacer un desarrollo de acuerdo a las normas claras de conservación ambiental. Costa Rica no es el único país que explota la geotermia. Hay en Kenia, por ejemplo, proyectos geotérmicos dentro de parques nacionales operando sin ningún problema. Y para un ejemplo, veamos Miravalles. Miravalles estaba operando, claro, se hizo ese proyecto antes de que fuera declarado parque, pero conviven perfectamente y si usted camina por ahí ni siquiera ve las tuberías. Así es. Sí, existe un potencial muy grande, claro. y bueno, como decía doña Gloria, no se trata tampoco de llegar y ingresar al parque y construir inmediatamente. Hay mecanismos para poder compensar, para poder generar la manera de poder desarrollar la infraestructura necesaria para poder mantener nuestra matriz firme con una fuente de energía que no depende del cambio climático en estos momentos, como es la geotermia, y que al mismo tiempo también le puede brindar al Estado la posibilidad de mejorar todas estas condiciones con respecto a inclusive la generación eléctrica. Absolutamente. Este tema nos lleva a otro, que es la cultura ciudadana. Pero esto lo vamos a dejar para conversarlo en el próximo bloque que vamos a tener, de cómo hacemos para cambiar la cultura en cuanto al consumo de energía y cómo nos afecta esto a los ciudadanos, pensando siempre en el 2024. ¿Podremos tener electricidad más barata en el 2021 y ya llegaremos en el 2021 con las reformas legales que es necesario para explorar otras fuentes de producción de energía, Carlos? Bueno, don Carlos, yo creo que esta es la pregunta que a todos los costarricenses les interesa escuchar, ¿verdad? Y yo creo que la gente no quiere tener electricidad más barata en el año 2021, la gente lo quiere ya, ¿verdad? Yo le estaba dando tiempo. Y la discusión que actualmente está, ¿verdad?, en todos los sectores, desde el sector productivo hasta el gobierno, la sociedad civil en general, es cómo podemos nosotros bajar los costos de la generación de energía, para que al final a la ama de casa le llegue una factura más baja. Entonces, hemos aquí discutido sobre diferentes fuentes, ¿verdad? La realidad es que año con año, y los números de la refinadora costarricense de petróleo son claros, todos los años la importación de combustible y las compras que el ICE le hace al Recope aumentan. ¿Qué significa? Que el ICE está requiriendo más energía, más combustible para generación térmica, que es la más cara. Entonces, la única forma de poder reducir esto es apostando más por fuentes renovables, y ahí es cuando entramos a la discusión de cómo hacemos para aumentar ciertos tipos. Yo, al inicio de la discusión, arranqué dando énfasis en el tema de geotermia. La próxima semana, el 16 de julio, se va a celebrar aquí en Costa Rica el Congreso Latinoamericano de Geotermia para Latinoamérica y del Caribe. Y se van a hablar, bueno, ya desde una perspectiva regional. Aquí en Costa Rica, nosotros, otra vez, no estamos diciendo de que se tenga que generar un desarrollo necesariamente sin responsabilidad desde el punto de vista ambiental o social, ¿verdad? Sino más bien, ¿cómo podemos nosotros arrancar con esta discusión en la Asamblea Legislativa? Y ese es un tema que no necesariamente le pertenece o al ICE o le pertenece al gobierno, no, es un tema que debe de darse, una discusión que se debe dar en la Asamblea Legislativa y requerirá una convocatoria amplia de todos los sectores para ponerlo desde el punto de vista más objetivo, más claro, y pensando en el beneficio de la mayoría del país, pensando en la necesidad que tenemos de abaratar los costos, cómo poder nosotros pasar
de aumentar ese 15% que tenemos actualmente de generación geotérmica a un 30-35%. Así que, como le digo, don Carlos, yo creo que eso es un tema importante que nosotros tenemos que arrancar, más que discutir entre nosotros cuál es la mejor manera, es entrar y ponernos manos a la obra, ¿verdad?, en la Asamblea Legislativa, y que los diputados sean los llamados a llegar a un punto y a un acuerdo sobre este tema. Reformas legales. Va por reformas legales. Si no, no tenemos electricidad más barata. Pues, de acuerdo a lo que nos dice usted, don Carlos. La verdad es que es muy difícil en el corto plazo, ¿no? Porque por un lado, como bien dice Carlos, bajar los impuestos, sí, claro, se puede bajar los impuestos a la energía térmica, pero la energía térmica solo representa el 10-12% hoy, ¿verdad? Del costo total del paquete de generación. Entonces, lo que usted va a recibir en su recibo realmente no lo va a notar. Entonces, no va a conseguirse el efecto y, sin embargo, pues sí, un problema fiscal eventualmente, que puede ser de donde de los 13-15 mil millones. Entonces, eso no se puede solventar así tan fácilmente, ¿verdad? Pero hay otras cuestiones que se pueden hacer, ¿verdad? Por ejemplo, claro, la expectativa es que cuando entre el próximo proyecto hidroeléctrico, Reventazón, la generación térmica va a volver a bajar. Pero eso pasará en varios años, ¿verdad? Lo cual no quiere decir tampoco que va a bajar muchísimo la factura eléctrica en general. Pero sí se va a dejar de generar térmico y va a bajar la factura en algún pequeño nivel. Entonces aquí el asunto es, ¿cómo hacemos? Porque los recursos renovables, hidroelectricidad, por ejemplo, según los cálculos que se hicieron en la Dirección Sectorial de Energía en el 2010, alcanzan para el 2034, sin usar, por supuesto, lo que está en parques nacionales o en reservas indígenas que no se pueden tocar. Entonces uno necesita definitivamente otras fuentes, como la geotermia, aprovechar más la biomasa. Pero igual, tampoco la biomasa tiene un potencial de unos 600 megavatios, pero 200 megavatios que son fácilmente construibles, pero los otros tampoco, se requieren otras acciones, ¿verdad? Y el gas natural, que muchos han dicho, hay que usar gas natural. El gas natural, en tamaño pequeño de mercado, tampoco va a resultar. Los ensayos que se hicieron para comprar gas natural resultaron con ofertas muy elevadas, que no eran competitivas con el precio del diésel y del gas licuado de petróleo. Entonces, tiene que ser un volumen mucho más grande, donde entonces tenemos que incorporar gas natural en generación térmica, en una eventual refinería si se construye, y en el sector transporte. ¿Para qué? Para aglutinar un mercado que sea más atractivo para un inversionista. ¿Hay alguna opción o opciones para que haya una producción más doméstica, digamos que en los hogares pueda existir alguna producción y que eso ayude más en ese consumo que aumenta día a día de petróleo en el país? No, definitivamente, digamos, desde el punto de vista de proyectos, por ejemplo, de generación distribuida, hay unos programas interesantísimos que están siendo desarrollados y liderados por el ICE y en conjunto con todas las empresas que también participan en este tema, pero necesariamente para eso requerimos una vez más regresar al punto de las reformas legales. ¿Cuál es el rol, por ejemplo, que tiene la ARECEP en el tema de generación distribuida? ¿Cuáles son los vacíos que pueden presentarse? Y hasta qué punto, ¿verdad?, también el país quiere impulsar este tema, que también es importantísimo, por ejemplo, la posibilidad de instalar paneles fotovoltaicos en los techos y así contribuir al sistema. Eso es una idea formidable que nosotros como país deberíamos de impulsar fuerte, ¿verdad? Pero como les digo, las condiciones más importantes y las reformas legales que tal vez pueden estar frenando este tipo de iniciativas son las que estamos llamados tal vez ahora a definir. Hay cosas que hacer. Para empezar, todos deberíamos hacer un esfuerzo por ahorrar y por ser más racionales en el consumo de la energía, ¿verdad? Usamos el carro para ir a la esquina, queremos llegar con el carro a la puerta del negocio donde queremos bajarnos, no queremos caminar, así somos, ¿verdad? En las casas las luces están prendidas, no hay nadie, y se han hecho campañas todos los años. El sector de energía en eso yo creo que de verdad merece un reconocimiento, ha hecho un esfuerzo
pero la gente se olvida. Cuando pasa un tiempo, se acostumbró al gasto y se olvida. Pero ahí hay un espacio muy importante. En el sector transporte, por ejemplo, conduciendo correctamente los autos, haciéndoles mantenimiento preventivo, las llantas bien infladas, se puede ahorrar 15, 18%. Y en las casas podemos ahorrar 5, 10% tranquilamente, ¿verdad? Eso para añadir a lo de la generación distribuida. En este momento hay como 71, un poco más de proyectos ya instalados que el ICE ha instalado con generación distribuida, clientes que pueden entonces generar una parte de su electricidad. Hay que resolver todavía algunas cuestiones que están allí sin resolver, como por ejemplo, y que están en manos de la RECEP. Esto requiere o no requiere un permiso. Nosotros decimos que no, que una concesión. Esto no debe necesitar un permiso, cualquiera debería poder poner un panel en su casa. Y lo único que necesita, sí, es un acuerdo, un contrato con la distribuidora, porque usted no puede poner un panel en su casa y conectarlo a la red eléctrica por cuenta propia, porque es primero riesgoso, segundo prohibido, ¿verdad? Entonces hay que hacerlo. Pero tengamos también presente que todos estos esfuerzos que hagamos para nosotros cada uno ahorrar y cada uno alimentar sus propias necesidades de energía, igual van a requerir respaldos del sistema. O sea, no es que el ICE ya no va a tener que construir. No, ¿por qué? Porque si usted tiene un panel fotovoltaico en su casa y digamos que le da el 50% de la energía y un día se le daña, usted quiere seguir teniendo electricidad. Y usted espera que el ICE esté en la capacidad de aportarse. El ICE se la tiene que aportar. Y el ICE no solo es que uno espere, es que el ICE está obligado por ley a abastecer toda la demanda de energía. Entonces, son cuestiones que son arreglos sencillos en realidad y que es cuestión de poner manos a la obra y decidir. Doña Gloria tocaba un punto ahí en el sector transporte y es muy cierto, el buen mantenimiento de una unidad, ya sea un taxi, un autobús, un vehículo, es vital, también ayuda mucho, no solamente en la vida misma de ese motor, sino también en la disminución de los gases y el combustible también. Y eso es un tema que obviamente a nosotros nos ha preocupado por años. Hemos hablado de que, y aquí tocamos el punto ahora, la gente usa vehículo. ¿Por qué lo usa? Y a veces somos todos los que vamos en un vehículo, cada uno solito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces uno dice, llego más rápido en carro que en bus. Volvemos al mismo tema que estábamos hablando ahora. Infraestructura. ¿Cómo logro que el autobús pueda ir más rápido? ¿Verdad? ¿Y cómo logro yo incentivar que la gente utilice más el transporte público? Y ahí vienen otras variables que vienen a jugar aquí el rol. Lo que es seguridad, ¿verdad? Lo que es también la frecuencia en las rutas. A veces uno puede querer tener el control. Uno dice, un bus sale cada 5 minutos, cada 10. Yo controlo su salida, pero en el trayecto pueden pasar miles de cosas. Un solo choque y me atrasó, y me retrasa completamente, y me colapsa el tránsito y el transporte también. Gente entonces que estaba esperando bus y tiene que ver cómo hace porque el bus no va a llegar con la frecuencia que uno está acostumbrado. Entonces, digamos que es un círculo, ¿verdad? Que tenemos que irle dando forma y discusión al mismo. Y no es fácil, ¿verdad? No es fácil porque intervienen variables de todo tipo. Y ni qué decir al aumentar el precio en los combustibles, obviamente los precios nuestros, los costos nuestros aumentan, ¿verdad? Entonces, eso se refleja también en aumento en tarifas, ¿verdad? Entonces viene todo un proceso que si no nos centramos en cómo vamos a lograr que nuestra matriz energética sea eficiente, entonces vamos a seguir en ese círculo, ¿verdad? Que va a ser complejo salir. Claro, y usted acaba de poner un
tema, don Luis Fernando, que nadie mencionó, ¿verdad? Todos estos días se ha estado discutiendo mucho de cómo bajar tarifas, que van a subir los precios de la gasolina, que está en los precios más altos de la historia, pero todos de pronto nos hemos olvidado de que somos importadores de derivados del petróleo, ¿verdad? Y si bien es cierto, sí, se puede hacer más eficientes a las empresas, eso siempre es factible, ¿verdad? Pero el petróleo está a $104 y ha estado por esos niveles ya por varias semanas, entonces no es factible, ¿verdad? Esos costos obviamente se trasladan automáticamente al interno, por eso es bien importante entonces ahorrar, aunque les digo que los estudios que se han hecho en el pasado sobre demanda, precio, dicen que cuando sube el precio, baja la demanda y eso pasa 1, 2, 3 semanas. Y después usted puede borrar ese punto de la curva que no pasó nada. Todo el mundo se acostumbra y sigue consumiendo lo mismo. Entonces, ese es otro problema, ¿verdad? No tenemos esa conciencia de hacer ahorro. Tenemos unas costumbres de uso de energía que no son acordes con nuestras realidades, ¿verdad? A mí me parece importante inclusive ampliar un poquito algo que mencionó doña Gloria sobre la problemática que tenemos con los combustibles. Efectivamente estamos en uno de los momentos históricos, ¿verdad?, de mayor alza en los combustibles, y eso no necesariamente se tiene que, porque usted lo ve en redes sociales, lo ve en la opinión pública, todo el mundo dice que es que Recope es una empresa ineficiente y por culpa de los privilegios sindicales que tiene Recope es por eso que nosotros estamos pagando 816 colones por litro, por ejemplo, de gasolina azul. Y yo, bueno, si uno se mete, por ejemplo, en la página de Recope y ve, por ejemplo, la composición del precio que nosotros hacemos, los costos operativos de Recope andan como por cada litro que usted paga anda como por los 50, 53 colones. Y en salarios, que es lo que tal vez la gente siempre, bueno, con razón en el sentido de si hay un privilegio mayor al de los demás, pero desde el punto de vista salario, si acaso pueden llegar a ser 14 colones por cada litro que usted paga. Entonces, el punto aquí es, ¿qué es lo que hace más caro el costo de los combustibles? Bueno, el comprar producto terminado, porque nosotros vivimos en un país que necesita comprar el producto terminado porque no tiene capacidad de refinación. Usted puede hacer a Recope la empresa más eficiente, pero eso no le va a bajar más de 20, 25 colones de lo que va a pagar por litro de gasolina. Entonces, si usted quiere realmente una rebaja sustancial en el costo del combustible, necesitamos tener una capacidad también para refinar nuestro propio petróleo y así tener la capacidad de negociar con países y no con empresas que son las que nos venden el producto terminado. Sin duda que este tema no se agota, ¿verdad? Es uno de los temas más importantes. El país tiene que tomar decisiones, como antes se comentaba. La sociedad está con una gran expectativa de qué va a pasar hacia el futuro y, por supuesto, la aspiración de un país que quiere desarrollarse y en donde es necesario que se tomen medidas para que desde el punto de vista energético le demos respuesta a ese desarrollo. Muy buenas noches, ha sido un gusto compartir con todos ustedes. Nos vemos dentro de 8 días con un tema también que es muy importante y es turismo y ambiente. Que pasen muy buena noche. Muchas gracias a todos ustedes. Buenas noches.